Yo, señor doctor presidente, Eduardo. como citante. Doctor, citantes. Muy bien, y el doctor Telefro. Doctor Lara. Gracias, presidente. Hombre, quiero hacer 3 observaciones muy puntuales. Señor presidente, respetados colegas, señor vicefiscal. En efecto, el vicefiscal, acaba de señalar algo que es muy importante. Existe un consenso sobre la crisis de la justicia. Y no es un consenso nacional sobre la crisis del funcionamiento realmente de las altas cortes. Es de la gente del común sobre el funcionamiento de la justicia que opera para la gente del común. Es decir, las demoras, la inacción de la justicia y la, ¿cómo llamarlo?, la descoordinación, o mejor, la incapacidad de la justicia para actuar de forma uniforme o de manera uniforme en los casos que son similares. ¿Qué significa unificar la jurisprudencia? Unificar la jurisprudencia, doctor Pinto, significa que la justicia opere de forma uniforme en situaciones similares, es decir, que unos ciudadanos no reciban sanciones muy fuertes en determinadas circunstancias y por las mismas circunstancias un ciudadano reciba medidas cautelares laxas o prácticamente inexistentes. De ahí no va la legitimidad de la justicia, de ahí va la legitimidad misma del Estado. El Estado debe actuar de forma uniforme respecto a todos sus ciudadanos. ¿Y qué estamos viendo hoy en día? Y lo vemos en los hechos varios de los medios de comunicación día tras día, que capturan al cebollero, y el famoso cebollero, reconocido criminal, recibe la detención domiciliaria. Pero que después capturaron a un señor que por flagrancia, que robó una gallina, que por flagrancia termina detenido en la Modelo, porque es que las normas sobre flagrancia le permiten al juez hacerlo. ¿Cómo pedirle a la ciudadanía que tenga un concepto legítimo de la justicia cuando las normas sobre detenciones en medidas cautelares se toman de forma totalmente discrecional o a veces por las presiones que puedan recibir los jueces de instrucción, doctora Cabal? Recordemos cómo funcionaba la justicia en los años 80. En los años 80 no existía fiscalía, habían jueces de instrucción criminal. Y no había nada más fácil para el crimen organizado que presionar a los jueces de instrucción criminal, que eran jueces individualmente considerados, dejados y abandonados casi que a su propia suerte. Colombia creó la Fiscalía General de la Nación para que dentro de un cuerpo relativamente jerarquizado pudiera crear un bloque de instrucción criminal, un bloque de investigación y sanción contra los criminales lo suficientemente poderoso para no dejarse amedrentar. Recordemos la época ciaga de los carteles y la forma como no solamente asesinaban a los jueces, sino que asesinaban a los magistrados. La única reacción que tuvo el Estado colombiano y que fue eficaz fue crear un órgano con un principio relativamente jerárquico que le permitiera en bloque enfrentar a la criminalidad aquí en Colombia. ¿Qué ocurre con los jueces de control de garantías hoy en día? Algo, si no es lo mismo, relativamente parecido. Primero, que fallan sin ningún mecanismo de coherencia, sin ningún mecanismo que asegure la coherencia y la uniformidad en la aplicación de la ley por los mismos hechos. No existe ese mecanismo, cosa que nos lleva en un primer punto a entender la bondad de este proyecto. Ahora el señor ministro hace unas observaciones también que son válidas, pero ¿por qué no crear de pronto una unidad dentro de la Corte Suprema de Justicia que permita unificar esa jurisprudencia? Pero es una unificación en el papel, en la jurisprudencia del papel. Pero es que nosotros vivimos en Colombia,
en donde si bien las cifras de delincuencia o de la gran delincuencia han venido descendiendo sensiblemente año tras año, aún quedan poderes fácticos lo suficientemente fuertes para amedrentar, para amenazar a un juez de control de garantías, como lo hacían los poderes fácticos contra los jueces de instrucción criminal. Este es un mecanismo práctico que no solamente unifica la jurisprudencia, doctor Hoyos, en el papel, sino que también permite seleccionar los casos para revocar la decisión tomada por un juez de instrucción criminal. Es decir, esto sería un mecanismo para revocar la decisión del juez de control de garantías que le mandó para la casa al cebollero, causando indignación en Medellín. La gente no podía creer que un criminal de ese calibre tuviera detención domiciliaria. Y el país se indignó, pero no existían mecanismos dentro del sistema penal acusatorio para evitarlo, para enmendar esa decisión. Hoy con este proyecto de ley se está creando porque se revoca la decisión, se desplaza a un juez de garantías como hoy la fiscalía puede desplazar a un fiscal, o como lo hacía sobre todo la fiscalía que nació en 1991, que podía desplazar fiscales cuando los viera, o aliados del crimen que debían castigar, o simplemente amedrentados porque son seres humanos. Ahora también hay observaciones, señor vicefiscal, porque el espíritu yo lo comparto. Este proyecto me parece que es muy importante, que envía un mensaje a la población de que el gobierno y órganos de la justicia como la fiscalía están actuando para resolver los problemas estructurales de la justicia en Colombia y están ajustando la realidad del sistema penal acusatorio a la realidad colombiana. Esta no es una realidad cualquiera. Si bien vamos bien en materia de lucha contra el crimen, todavía mire lo que pasa con las BACRIM. ¿Qué puede hacer un juez de control de garantías en el departamento del Magdalena cuando capturan a un jefe de BACRIM? ¿Qué puede realmente hacer él solo, individualmente considerado, para enfrentar esa estructura criminal tan peligrosa? Y si lo amedrentan y lo amenazan y toma una decisión y le da la detención preventiva, ¿qué puede hacer el Estado en general para que ese mensaje tan lesivo de desigualdad en la aplicación de la ley, de debilidad del Estado ante el crimen, no genere en la sociedad en general el mayor y el más profundo desprestigio de la administración de justicia? Nada. Con esta herramienta sí se puede. Entonces, pues yo sí los invito, respetados colegas, a que pensemos en apoyar este proyecto que es importante, con observaciones, señor vicefiscal. A mí el tema de la modulación no me gusta, como se lo señalé en el proyecto anterior, porque eso de la constitucionalización del derecho penal, yo no sé realmente qué significa. La constitucionalización del derecho penal, a mí me enseñaron en la universidad que el derecho penal tiene unos principios muy claros y me los enseñaron todos. Y me dijeron, esto es lo más importante del derecho penal, los principios del derecho penal. Y no son principios que existen o que existan desde que hay Constitución del 91. Pero sí me preocupa eso de constitucionalización del derecho penal, de jueces creadores de derecho penal, porque es que el único creador de derecho penal es el Congreso de la República, no los señores jueces de la Corte Constitucional. Porque es que a veces vemos en muchos fallos de la Corte Constitucional interpretaciones más bien esotéricas, eso sí, muy elegantemente redactadas, con citaciones de grandes filósofos, pero que en últimas disimulan un ejercicio de discrecionalidad del operador judicial. Y a mí eso me preocupa, porque existe un principio de legalidad que solamente puede garantizar la creación del derecho penal en el Congreso de la República. En resumidas cuentas, los invito, respetados colegas, a que pensemos que aquí tenemos una oportunidad importante de apoyar y de crear, un mecanismo de verdad para que la justicia penal funcione, sea más coherente, sea más legítima ante los ojos de los ciudadanos, sea más uniforme en su actuar. Y eso enviar un mensaje de que el Congreso sí está preocupado. Pero también, señor vicefiscal, lo invito a que revise estos temas de modulación, de creación de derecho por parte del juez, porque los que creamos derecho penal aquí somos los congresistas, es el Congreso de la República. Gracias.
Muy bien, tiene la palabra el doctor Carlos Abraham Jiménez.